Era una fría mañana del 12 de octubre de 2023, en el tranquilo pueblo de Glendorado, Minnesota. El aire estaba quieto, los árboles cubiertos de niebla, y el silencio solo era roto por el sonido de los pasos pesados de un grupo de policías fuertemente armados. «Policía, tenemos una orden de registro. Abra la puerta inmediatamente», gritó el agente al frente del escuadrón, mientras golpeaba con fuerza la entrada de una pequeña casa de madera. Lo que parecía una operación rutinaria contra las drogas estaba a punto de convertirse en una pesadilla sangrienta. Dentro de la casa, un hombre de 66 años, Carl Thomas Homber, escuchó los golpes y los gritos. Era un sospechoso de tráfico de metanfetaminas, pero esa mañana se comportaría como si estuviera en guerra. Mientras los agentes intentaban forzar la puerta, una voz gritó desde dentro: «Déjenme en paz, no tienen derecho a entrar». Y justo cuando el primer policía empujó el escudo hacia el marco, una ráfaga de balas atravesó la madera y el acero. El caos estalló. Disparos, disparos, oficial herido. Gritos, sangre, humo y confusión llenaron el pequeño salón. El sonido metálico de los casquillos rebotando en el suelo se mezclaba con los gritos de dolor y las órdenes desesperadas. En cuestión de segundos, una redada antidrogas se transformó en una batalla por la vida. Las balas atravesaban las paredes como cuchillos encendidos. El humo llenaba el aire y los agentes gritaban entre el ruido ensordecedor. «Estoy herido, me dieron en el brazo». «Retrocedan, retrocedan, sáquenlo de aquí». Uno de los oficiales, Nick, cayó al suelo. Una bala había perforado su escudo y atravesado su brazo derecho. Su compañero Cody, arrastrándolo entre el fuego cruzado, gritaba desesperado: «Aguanta, hermano, te tengo, no cierres los ojos». El suelo estaba cubierto de vidrios rotos, sangre y casquillos. El equipo de asalto trataba de abrir paso hacia el exterior mientras otro grupo disparaba para cubrirlos. Fuera de la casa, el sonido de las sirenas se mezclaba con los gritos por radio. «Tenemos 2 oficiales heridos. Repito, 2 oficiales heridos. Solicitamos asistencia médica inmediata». Los agentes se escondían detrás de los vehículos, tratando de recuperar el control. El bosque de Minnesota, normalmente silencioso, se había convertido en un campo de guerra. Entretanto, dentro de la casa, Carl Homber recargaba su rifle con manos temblorosas. Su respiración era rápida, su rostro cubierto de sudor. «No quería esto». «Pero ellos comenzaron», murmuró, con la mirada perdida. Mientras tanto, los paramédicos atendían a los heridos en plena calle. Y los helicópteros del equipo SWAT ya estaban en camino. El aire olía a pólvora, y el tiempo parecía haberse detenido. Nadie sabía si, al siguiente disparo, seguiría vivo. El sonido de las sirenas seguía resonando a lo lejos cuando el equipo SWAT llegó al lugar. Los oficiales heridos ya habían sido evacuados, pero el tirador, Carl Thomas Homber, seguía atrincherado dentro de su casa. El comandante del operativo tomó el megáfono. «Carl, sal con las manos en alto. No queremos hacerte daño». Silencio. Solo se escuchaba el zumbido del viento entre los árboles. De pronto, la puerta principal se abrió lentamente. Una mujer mayor, con las manos temblorosas, salió llorando. Era la esposa de Carl. «No le disparen, por favor, él está herido», gritaba entre sollozos. Los agentes la rodearon con cautela, apuntando sus armas pero sin disparar. «¿Hay alguien más adentro?», preguntó un oficial. «Solo mi esposo y nuestro perro», respondió ella, con la voz quebrada. Mientras era llevada a un lugar seguro, el equipo SWAT formó un perímetro alrededor de la casa. El negociador, con un micrófono en mano, trataba de establecer contacto. «Carl, escucha, sabemos que estás herido, no dispares, queremos ayudarte». Desde adentro, una voz ronca respondió: «Déjenme en paz, no confío en ustedes». El silencio volvió, pesado, casi irrespirable. Los agentes sabían que cualquier movimiento en falso podía desatar otra lluvia de balas. El perro policía Bronco estaba listo, tenso, esperando la orden. El negociador insistió durante casi una hora, repitiendo su mensaje con voz firme pero calmada. Finalmente, se escuchó el sonido de una ventana al abrirse. Una sombra apareció, y lentamente, Carl Homber salió con las manos arriba, tambaleándose. «No disparen, estoy desarmado», gritó, mientras cojeaba hacia los agentes. Pero un segundo después, Bronco saltó. El perro lo derribó al suelo, mientras los oficiales lo inmovilizaban. «Manos a la espalda, no te resistas».
Carl gritaba de dolor. Estoy herido. Me dispararon primero. El silencio volvió a caer sobre el bosque. La redada había terminado. Pero el verdadero interrogatorio apenas comenzaba. Horas más tarde, en una habitación del hospital del condado de Benton, Carl Thomas Homberg yacía en una camilla, con la pierna vendada y las manos esposadas al barandal. 2 agentes del Departamento de Investigación Criminal del Estado entraron en silencio. Uno encendió la grabadora. Señor Homberg, queremos hablar con usted sobre lo ocurrido esta mañana. Carl los miró con cansancio, los ojos enrojecidos. ¿Saben lo que hicieron? Me destrozaron la casa. Entraron sin razón alguna. Teníamos una orden de registro firmada por un juez, respondió uno de los investigadores. Buscábamos evidencia de tráfico de metanfetaminas. Carl soltó una risa amarga. ¿Metanfetaminas? ¿Yo? Por favor, no he vendido nada en mi vida. Solo vivo con mi esposa y mi perro. Si alguien vendía drogas en este pueblo, no era yo. El otro agente tomó nota. Entonces, ¿por qué disparó contra los oficiales? Carl levantó la voz. Porque dispararon primero. Yo no iba a dejar que me mataran en mi propia casa. Los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos dijo con calma. Tenemos grabaciones de los body cams. Los oficiales anunciaron su presencia varias veces antes de entrar. Carl negó con la cabeza. No los escuché, estaba en el baño. Solo escuché los golpes en la puerta. Y luego, las balas atravesando la madera. Sentí el impacto en mi pierna antes de siquiera tocar mi rifle. El investigador se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que fue un acto de defensa propia? Exacto, no quería matar a nadie. Solo quería vivir. Carl respiró hondo, la voz quebrada. No soy un asesino, pero cuando 35 hombres armados irrumpen en tu casa como si fueras un terrorista. Uno hace lo que puede para sobrevivir. La grabadora seguía girando, captando cada palabra. En ese momento, los investigadores sabían que no sería fácil distinguir entre verdad y justificación. Los días siguientes, el pequeño pueblo de Glendorado se llenó de rumores. Todos querían saber lo mismo. ¿Quién disparó primero? El Departamento de Policía de Minnesota publicó un comunicado. Los oficiales actuaron conforme a la ley, ejecutando una orden de registro válida. Fueron recibidos con disparos al intentar ingresar al domicilio. Pero los vecinos no estaban tan seguros. Algunos afirmaban haber escuchado disparos antes de que los oficiales entraran. Otros juraban que el primer sonido fue el del ariete golpeando la puerta. Las cámaras corporales de los agentes mostraban una escena confusa. Gritos, humo, órdenes superpuestas, y en medio de todo, una bala que impacta en el escudo del oficial Nick. ¿Fue disparada desde dentro o rebotó de algún lado? Nadie podía decirlo con certeza. Mientras tanto, los peritos analizaban el lugar. Encontraron varias armas de fuego, municiones de calibre .223 y pequeñas cantidades de metanfetamina, junto a bolsas vacías y material para empaquetar. Todo apuntaba a que Homberg, en algún momento, sí había participado en actividades ilegales. Pero eso no explicaba su reacción desmedida. Durante una segunda entrevista, Carl repitió lo mismo. No soy un criminal. Ellos me atacaron primero. Uno de los agentes, con voz baja, respondió. Carl, nadie niega que fue una tragedia. Pero disparar contra la policía nunca es defensa propia. Carl cerró los ojos, murmurando. Entonces, ¿qué opción tenía? Si el Estado puede entrar en tu casa y dispararte, ya no hay justicia. La línea entre víctima y agresor se volvía cada vez más difusa. Y en Minnesota, todos sabían que la ley no perdonaba a quien apuntaba contra un uniforme. El caso Estado de Minnesota contra Carl Thomas Homberg llegó rápidamente a los tribunales. Las imágenes del tiroteo y la redada habían recorrido todo el país. Y la prensa lo bautizó como la emboscada de Glendorado. Dentro de la sala, Carl se veía frágil. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas, y una mirada perdida entre la culpa y la rabia. A su lado, su abogada intentaba mantenerlo sereno. El fiscal fue directo. El acusado disparó intencionalmente contra agentes del orden durante la ejecución de una orden judicial. Su conducta demuestra desprecio absoluto por la ley y por la vida humana. Carl, en cambio, apenas murmuró cuando le tocó hablar. Yo solo intenté defender mi hogar. No sabía que eran policías. Pensé que me iban a matar. Los testigos, entre ellos los oficiales heridos, relataron el horror de aquella mañana. Las balas atravesaban las paredes.
Nos gritábamos entre el humo. Pensé que moriría allí. La fiscalía presentó 16 cargos graves. 7 por intento de homicidio de oficiales. 7 por agresión con arma mortal. Y 2 adicionales por posesión ilegal de armas y drogas. Cada cargo de intento de homicidio podía significar hasta 20 años de prisión. Y cada agresión, 30 años más. Cuando el juez leyó los cargos, la sala quedó en silencio. La esposa de Carl lloraba en la primera fila. Su rostro mostraba tanto miedo como resignación. El abogado defensor alegó que Carl actuó bajo pánico y confusión. Y que la redada se había realizado con fuerza excesiva e innecesaria. Pero la ley del Estado era clara. El uso de la fuerza letal no está justificado contra oficiales que cumplen una orden judicial válida. Carl bajó la cabeza. Sabía que, sin importar quién disparó primero, el sistema no lo vería como víctima. Después de semanas de juicio, los jurados regresaron a la sala. El silencio era tan profundo que podía oírse el tic-tac del reloj en la pared. Carl Thomas Homberg, de 66 años, se puso de pie con dificultad, mirando fijamente al juez. El veredicto fue leído en voz alta. Culpable de todos los cargos presentados. No hubo gritos. No hubo sorpresa. Solo el sonido ahogado del llanto de su esposa en la primera fila. El juez dictó la sentencia. 30 años de prisión por cada cargo de agresión. 20 años por cada intento de homicidio. A discreción del tribunal si las penas serían consecutivas o simultáneas. Carl bajó la cabeza. No dijo una palabra. Solo susurró algo que pocos alcanzaron a escuchar. Dios sabe la verdad. Fuera del tribunal, los agentes heridos fueron recibidos como héroes. El departamento de policía declaró que la operación había sido legal y necesaria. Pero en los cafés y calles de Minnesota, la gente seguía preguntándose: ¿y si de verdad él no disparó primero? El informe final del Estado concluyó que, aunque el orden de los disparos no pudo determinarse, Homberg sabía que se trataba de policías ejecutando una orden válida. Por lo tanto, su acto fue considerado un ataque armado contra la autoridad. Según la ley de Minnesota, el derecho a la defensa propia no aplica cuando se usa la fuerza contra oficiales en cumplimiento legal de su deber. Y así, el caso se cerró. Pero las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Hasta qué punto la justicia protege? ¿Y cuándo empieza a castigar sin escuchar? El vídeo termina con una voz serena pero firme. Dinos tú, ¿fue justicia o fue venganza? Silencio. Pantalla negra. Y luego, la frase final. Gracias por ver este caso. No olvides suscribirte a CS Cámara para conocer más historias reales de la policía estadounidense.